Ya, hoy vamos a utilizar la guía 3.5 de Excel. En esta guía, ustedes como pueden ver, tengo una tabla con nombre. Vamos a decir que esta es la tabla de, de una empresa de inversión. Y lo que estamos viendo nosotros es la información de los agentes de esa empresa. ¿Ya? El root, el nombre de ellos. Y hacia el lado lo que tenemos son los resultados de sus decisiones de inversión. En algunos casos tenemos resultados positivos, como en otros que ustedes pueden ver abajo principalmente, hay resultados negativos, o sea, las inversiones que realizó el ejecutivo tuvieron pérdida en vez de ganancia. ¿Ya? Y al final, nosotros vamos a calcular los totales de esto. ¿Ya? Vamos a empezar con eso, a calcular los totales. Para completar aquí, ¿qué fórmula tendría que utilizar yo? En mi caso, en la celda L2. ¿Suma, profe? Exacto, la función suma de todo lo que está al costado, ¿cierto? Esto, desde el mes de enero hasta el mes de junio. Ahí está, completo. Y hago lo mismo ahora con el total de acá abajo, el amarillo, para completar por mes. Igual, suma paréntesis, replico hacia el lado, y allí tengo ya los totales. ¿Dudas, consultas hasta aquí o todo claro? Bien, ya. Ahora, viendo esta tabla, ¿qué consideran ustedes que les falta a esta tabla en términos visuales? Un mejor orden de los números, quizás. Ya, sí, un mejor orden de los números va por allí. En eso, Francisco, te pregunto. Lo que estoy viendo yo, ¿en qué está expresado estas decisiones de inversión? ¿En qué moneda están expresadas? No lo sé, profe. ¿Ya? Ninguna. Entonces, ¿Ninguna? ahí ninguna. Entonces, lo que decía Francisco, falta algo en el tema del orden de los números, que falta precisamente establecer de qué estamos hablando. Estamos hablando de dólares, de pesos, de UF, ¿de qué? Ya, en este caso, estamos hablando de UF. Tradicionalmente, cuando ustedes ven un cuadro que dice UF, la mayoría de la gente lo que hace es colocar acá arriba un cuadro que dice expresado en UF. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no lo saben colocar en la celda. Y solo nosotros vamos a ver cómo se hace. Para eso, seleccionamos las celdas a las cuales queremos darle este formato UF. ¿Y cuál es la particularidad de expresar las celdas en UF? Sucede que el formato UF, a diferencia del formato del peso, el UF no está configurado en Excel, ¿ya? Porque es un formato, no es una moneda oficial. Como no es una moneda oficial, no está configurada en Excel y por lo tanto hay que crearla. Para poder crearla, tengo las celdas seleccionadas como lo vemos aquí. Sobre ellas, hago clic con el botón derecho, me voy a la opción de formato de celdas. Y aquí en la opción de formato de celdas, me voy acá abajo a la opción de personalizada. Cuando esté aquí en personalizada, vamos a buscar aquí en el listado aquí al lado un formato que sea el de moneda. Si empiezo a buscar, acá tengo un formato, acá el último de la primera vista, sale signo peso, gato, coma, gato, gato, 0. ¿Lo ven? Ese. Sí, Sí, profe. profe, se ve. Ya. Ese, si ustedes se fijan, ese y dos más arriba está el mismo, pero sin el coma 00. ¿Se dan cuenta? Ese de allá. Sí. Profe, ¿Sí?
Pero a mí no me aparecen así. A ver, ¿cómo te ves a ti? Compárteme de pantalla. Ya, aquí voy. Sorry, están arreglando justo en la esquina de mi casa. No sé si se escucha. Ah, ya. No nos escucha nada. Mira, lo que pasa es que al lado, en la barra de desplazamiento, tú estás al final del listado. ¿Qué? En la barra de desplazamiento de ese cuadrito, tú estás al final, yo ¿Eh? estoy arriba. Ya. Ya, disculpe. No pasa nada. Gracias. Ya, entonces lo que yo decía, el formato de acá arriba, si ustedes se dan cuenta, es, como no tiene el coma 00, es un formato de moneda sin decimales. Mientras que el de acá abajo es el formato con decimales, porque tiene el coma 00, ¿se entiende? Sí, ya. Si nosotros seguimos más hacia abajo, al final ahora sí el final, abajo hay otros formatos también que tienen el signo peso que son un poco especiales, ¿ya? Esos formatos, lo que sucede es que el que estamos viendo acá arriba nosotros es el formato de moneda, mientras que los que están acá abajo es el formato de contabilidad. Y acuérdense que el formato de contabilidad tiene el signo peso, no está pegado al número, están distanciados y cosas por el estilo. Entonces el formato especial está establecido aquí. Lo que vamos a hacer, vamos a escoger, en mi caso, un formato de contabilidad con decimales, que sería ese. ¿Lo ven? Sí, profe. Ya. Una vez que lo seleccionaron, acá arriba van a borrar solamente los signos pesos. Yo en mi caso borro ese signo de peso y lo voy a reemplazar por UF, la palabra UF. Hago lo mismo con todos los signos pesos. Borro signo peso, coloco UF. Borro signo peso, coloco UF. Una vez que yo en mi caso borré los 3 signos pesos y los reemplacé por UF, le damos a aceptar y quedan mis valores expresados con UF. ¿Se Profe, entendió? disculpe, ¿podría ¿Sí? repetir el proceso? Mira, comparte de pantalla para que lo haga con tu equipo. Al tiro, profe. Profe, siempre que queramos usar algo con UF, tendremos que personalizar. ¿No hay alguna forma de hacer que quede fijo lo de la UF? No, tienes que hacerlo, siempre tienes que personalizar. Eso sí, el formato que tú creas queda guardado en el archivo. O sea, si en este mismo Excel tú haces otra tabla con el signo F, el formato ya está creado. Pero si haces un archivo Excel nuevo, ahí lo tienes que crear desde cero otra vez. Ah, perfecto. Gracias, profe. Ya, ahí te vas a... sube un poco ese cuadro hacia arriba, Kate. Ponlo un poco más arriba. ¿Eso sería, profe? Ándate hacia abajo. Ese listado ándate hacia abajo al final. Allí selecciona el antepenúltimo. Este. Ese ya. Arriba los signos pesos, Lo borras cambio por solamente UF. los signos pesos y los cambias por UF. Y ese formato que elegimos nosotros es el formato de contabilidad que estamos usando como base para crear la UF. Ahí sí le das a aceptar. Ahí está. Ah, ya. Profe, Gracias, profe. consulta. Dime. Da igual que el signo negativo esté adelante de la UF o esté Sí, en el número. no, da igual. Ya. Es tema nomás de formato. Por si acaso, esta forma de crear formato ustedes lo pueden usar hasta con elementos con 2 caracteres. Por ejemplo, si ustedes ven, cuando nosotros queremos expresar algo, por ejemplo, en signo peso, aparece el signo de moneda.
Pero si escogemos algo en dólares, usa el mismo símbolo. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían personalizar, cuando hablen de dólares, anteponiendo la U. U, signo peso. Y ahí estaría como expresado en dólares, que es como la referencia internacional. Y con este formato de personalizar, ustedes lo pueden hacer hasta un máximo de 2 caracteres. O sea, UF, U con el signo peso. Pero si quieren crear, por ejemplo, la UTM, no pueden. Porque la UTM tiene 3 letras. Y esto aguanta hasta un máximo de 2. ¿Se entiende? Sí, Y para la profe. UTM, entonces, ¿cuál se utilizaría? No, porque a la UTM tendríamos que caer en lo clásico. Valores expresados en UTM. Ah, ya. Gracias. Entonces, aquí nosotros ya tenemos este cuadro. Acá al lado, en clasificación, nosotros vamos a clasificar estos valores. Para eso, vamos a crear una tabla nueva. En esta tabla nueva, esta hoja nueva que diga, le vamos a llamar como nombre parámetros, hoja parámetros. Y aquí yo voy a tener tramos. Voy a tener tramos y voy a tener clasificación. Los tramos voy a tener, por ejemplo, de UF0 a UF 250.000. Otro va a ser UF 250.001 a UF 500.000, UF 500.001 a UF 800.000, UF 800.000, UF 1.000.000, mayor a UF ¿ya? Se tiene esta política de la clasificación. Cuando el resultado de inversión es de 0 a 250.000 UF, se clasifica como logro 1, y eso después va aumentando logro 2, logro 3, logro 4 y logro 5. Yo aquí le voy a dar la típica apariencia de tabla que hago yo. Ya, ahí está. Entonces ahora lo que sucede es que con esta información ustedes tienen que ser capaces de completar la columna aquí de clasificación. La pregunta es, ¿qué fórmula utilizarían para ello? La función del sí, profe. La función del sí sería una opción para esto. Es válida, pero no es recomendable. ¿Por qué? Como yo les decía la otra vez, cuando la función sí me permite clasificar, pero es bueno cuando yo tengo estos máximos como de dos opciones, hasta un máximo de 2 cianidados, ¿ya? Que son como, sería en este caso 3 posibles escenarios. En este caso yo tengo 5 posibles escenarios, por lo tanto utilizar la función sí sería
sería demasiado largo y un tanto complejo. Entonces, para eso es mucho mejor utilizar una fórmula que es vendría a ser como la función sustituta del sí. Esa función es la función buscar b. La buscar b, cuando nosotros estábamos trabajando la semana pasada, estaba como función buscar b con coincidencia exacta, que es la que habíamos utilizado hasta ese entonces, pero había otra forma, había otro rango que era con una coincidencia aproximada. Y la coincidencia aproximada es la que me permite transformarla como en un sustituto del sí, que me permite analizar según rangos, ¿ya? Entonces, cuando yo analice en función de rangos, la función buscar b con coincidencia aproximada sería una mejor solución por sobre la función sí. ¿Se entiende? Para eso, lo primero que tengo que hacer es que esto que está acá como en un lenguaje humano, por decirlo de alguna forma, lo tengo que pasar a un lenguaje que el Excel logre entenderlo. Para eso voy a insertar una nueva columna acá, y aquí para ser bien específico le voy a poner tramo Excel. ¿Y cómo se traduce esto en un lenguaje en que el Excel lo entienda? Es anotando el límite inferior de cada rango. En este caso sería 0, acá sería 200, acá sería 250.000. 250.001, acá sería 500.001, 800.001 y 1.000.001. En este caso, yo estos números que quiero que estén con formato UF, para eso los selecciono, clic con el botón derecho, formato de celdas, y aquí como preguntaba, no recuerdo a quién, no es necesario volver a crear el formato, ¿ya? Porque en este Excel ya lo creamos antes. Entonces me voy a personalizada, y aquí en personalizada me voy al final. Y en la parte de abajo se van agregando todos los formatos que nosotros hemos ido creando. En este caso aquí está el UF. Lo selecciono, le doy a aceptar y ahí mi tabla queda expresada en UF. Lo de expresarla en UF es simplemente algo estético, en el cálculo no influye. ¿Se entendió? Sí, Javier, ya. Sí, profe. Entonces, una vez que yo ya tengo mi tabla hecha, la voy a seleccionar desde el 0 del tramo Excel hasta el logro 5. Selecciono, sobre ello, clic con el botón derecho, me voy a la opción de formato de celdas. Perdón, estoy en otra. Me equivoqué. Cancelar. Selecciono, clic con el botón derecho, definir nombre, ahí sí, y a esta tabla le defino un nombre que en mi caso va a ser tabla-1. Tabla-1, le doy a aceptar. Y una vez que está hecho esto, me voy a la hoja ventas. Y en la hoja ventas, aquí en clasificación, escribo acá igual buscar B, en donde el valor buscado va a ser aquí el total. La matriz tabla es lo que definí recién. Tabla-1, punto y coma.
El indicador de columna sería 2, porque en la columna 1 está el tramo y en la columna 2 está la clasificación. Y como estamos hablando de rangos, porque por ejemplo, en mi tabla jamás está el número 413.499, sino que yo estoy haciendo una búsqueda en función de rangos, la coincidencia es de tipo aproximada. Cierro paréntesis, le doy Enter y replico. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora, ¿cuál es la ventaja de hacer esto con función buscar B por sobre función sí? Si no, yo me voy a la hoja parámetros y por X motivo me dicen, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el valor, por ejemplo, del último tramo. El último tramo, en vez de partir en 1.000.000, me dicen que va a partir en 1.250.000. Entonces yo me voy aquí a mi tabla de referencia. Me dicen que esto va a partir mayor a 250.000 UF. Entonces aquí, en mi tramo Excel, modifico este valor. En vez de 1.000.001, va a ser 1.250.001. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí lo modifiqué. Como está modificado acá, si yo me voy a la hoja de ventas ahora, muchos valores que antes eran logro 5, como en este caso 1.083.000, ahora logro 4. ¿Por qué? Porque al estar con fórmula buscar B, automáticamente se actualiza según lo que diga mi tabla de parámetros. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Ya. Entonces ahora, que ya está hecho esto, esa es la clasificación. Supongamos que vamos a hacer algo extremo. Por ejemplo, me dicen lo siguiente. Parámetro esto, me dicen otros valores. Me van a decir otros valores, la clasificación va a ser logro NN. Me dicen eso, logro NN. Yo vuelvo a la hoja de ventas y, por ejemplo, a ver cuál puede ser. Por ejemplo, este valor de acá de junio, que son menos 102, que son 112 positivos, ¿lo ven? Sí, Sí, profe. profe. Ya, vamos a cambiarlo por menos 500.000. Lo cambio por menos 500.000. Y si se dan cuenta, me sale ND. Si esto lo hiciéramos de forma manual, esos menos 86.000, ¿cómo se deberían de clasificar según la información de la hoja de la tabla 1? Con logro NN. Exacto. ¿Y cómo logro incluir ese logro NN acá? Tendríamos que actualizar la tabla, ¿no? Ya, pero por ejemplo, ¿cómo lo harías aquí? Otros valores, ¿cómo lo podrías traducir? Ay, no sé. ¿Ya? Hay algo mucho más simple. Acá, Con la fórmula C.error. sí, punto error. Correcto, Vanessa. Aquí entre el igual y el buscar B, agrego la función sí.error, porque el tema es que los negativos hacia el lado son infinitos. Entonces no puedo decir no, como no puedo traducir ese rango, digo todos los negativos los voy a agrupar con la función sí.error. En donde el argumento valor sí error
va a ser el logro 0. Replico, y ahí sí. ¿Se entiende? Sí, me dice allí Javiera y Jaime. Profe, pero a mí me sigue saliendo logro 2. Pero le cambiaste a menos 500.000. Ah, no. Ah, ya, ahí está. Ya, entonces, ahora sí. Yo los invito a que ustedes jueguen con esto, vayan probando con esto. ¿Cómo funciona la función buscar B? Por si acaso no nos está explicando. Esta coincidencia aproximada actúa de la siguiente forma. El número que yo estoy pidiendo a Excel que busque, lo toma y lo empieza a disminuir, lo empieza a achicar. Y lo va a achicar hasta que se interceda con algún valor que está presente en la tabla de búsqueda. Sí, lo que pasa es que en el cuarto de allá se funciona a pasar la aspiradora. Esa es la interferencia. Están el teletrabajo. Esa es la clase de distancia. Profe, Sí, Irina. perdón, ¿puede poner de nuevo la fórmula del tramo Excel? Sí, Ya. ¿esa? Ve, ahí hay perritos. No, la de parámetros, por favor. Ah, ya. ¿Allí? Ah, no le pusieron nada. No. Ya, profe, gracias. Ah, ya, no te preocupes, Sebastián. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo, por ejemplo, acá tengo 232.000. Entonces, lo que hace es toma esos 232.000 y empieza a disminuir. 232, 231, 230, 200, 190, 180, 100 y lo empieza a disminuir hasta que en este caso llega a 0. Llega a 0, se detiene y se va hacia el lado. Dice, logro 1. ¿Ya? Así es como funciona y ahí está clasificado como logro 1. Si yo, por ejemplo, este otro, 868.000, Excel lo toma y dice 868.000, lo empiezo a disminuir. 860, 820, 800.001. Se detiene, logro 4. Y es lo que vemos acá. ¿Ya? Así funciona la función buscar B. Sí, me equivoqué. Logro NN. La interferencia me afectó, la concentración. ¿Ya? Entonces así funciona la función buscar B. En términos aproximados, siempre toma el número y lo redondea hacia abajo. Si yo tengo, por ejemplo, un parámetro que es 500.000 y tengo el valor 499.999, a pesar que está al lado de 500.000, jamás lo va a tomar porque 499 lo va a aproximar siempre hacia abajo, hasta que se intercepte con algún valor. ¿Se entiende? Por eso no podíamos poner un Sí, profe. valor a los negativos, profe. Exacto, por eso. Ahora, los negativos yo los podría condicionar también. Por ejemplo, yo podría decir que, por suponer, hasta menos 100.000 sería el logro, sería algo, pero mayor a 100.000, yo puedo usar la función si.error. Yo también puedo parametrizar los negativos, pero no el infinito. Por ejemplo, en el caso de los positivos, aquí el infinito positivo está parametrizado con el logro 5, porque mayor a 1.250.000 va a ser esto.
Pero en el caso de los negativos yo no puedo decir, no se puede parametrizar. Entonces, tu gran función igual puede ser decir menos 100.000, menos 200.000, pero si ya quieres abarcar todos los negativos posibles, utilizamos la función si.error. ¿Se entiende? ¿Ahí sí? Sí, profe. Ya. Ahora, siguiendo con esta hoja, vamos a hacer lo siguiente. Voy a sacarle un poco el zoom. Esta tabla que estamos viendo aquí, yo tengo el tema que yo cuando me desplazo hacia el lado, dejo de ver los nombres de los ejecutivos. ¿Se dan cuenta? Si yo me desplazo hacia el lado, los pierdo de vista. ¿Ya? Y lo que yo quiero es siempre visualizar los nombres de los ejecutivos. No importa qué tanto hacia el lado me mueva. Para eso, lo que tengo que hacer yo es escoger algo que se denomina, o bueno, que yo denominé, yo le puse nombre, que yo denominé como la celda de quiebre. ¿Ya? ¿Qué es la celda de quiebre? Es la celda a partir de la cual yo quiero que la información pueda moverse. En mi caso, esa celda variable es esta, la F2. ¿Por qué la F2? Porque todo lo que está a la izquierda de la F2 siempre debe estar visible. Si yo me muevo hacia el lado, lo que está antes de la F2 tiene que estar visible. Y si yo me muevo hacia abajo, todo lo que esté sobre esa celda debe seguir siendo visible. Entonces la celda de quiebre, por decirlo de alguna forma, es la celda F2. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Entonces una vez que nosotros estamos posicionados en la celda F2, nos vamos a la ficha vista. Y en la ficha vista nos vamos a la opción de inmovilizar. Y aquí en la opción de inmovilizar, nos vamos a una opción que se llama inmovilizar paneles. ¿Lo ven? Entonces yo pincho esa opción, inmovilizar paneles, y ahora, si yo me muevo hacia abajo, los meses siempre están visibles, y si me muevo hacia el lado, los nombres siempre van a estar visibles. Profe, ¿podría repetirlo? ¿Sí? Mira, ¿Cómo lo hizo? escogiste la celda de quiebre, en este caso la F2, ¿cierto? Sí. Ya, cuando estás allí, te vas a la ficha vista, Ya. y en la ficha vista te vas a la opción de inmovilizar, y aquí en inmovilizar escoges la opción de inmovilizar paneles. Ok. Ay. ¿Ya? Y para deshacer lo que hicieron, en mi caso, ahora me sale a mí movilizar paneles. Ahí quedan libres. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Gracias. Ahora, lo otro que vamos a hacer aquí, supongamos que yo aquí en esta hoja me gustaría poder identificar la tendencia del resultado de las decisiones de inversión de los agentes. ¿Qué significa ver la tendencia? Me gustaría saber cuándo el resultado de un agente fue superior o inferior al periodo anterior. Entonces, si el resultado de inversión es superior al del mes anterior, quiero que esté la celda en verde. En caso contrario, quiero que esté en rojo. ¿Se entiende o no? Profe, Ya. Entonces, para hacer eso, la pregunta que yo les hago es, ¿desde qué celda deberíamos empezar a colorear con verde y con rojo?
¿Desde qué mes? Desde febrero. Desde febrero, ¿ya? Entonces, para esto, nosotros vamos a coger solamente la celda G2, solamente la celda G2, que es el mes de febrero de Felipe. ¿Ya? Cuando estamos allí, nos vamos a la ficha inicio, y en la ficha inicio nos vamos a la opción de formato condicional, nueva regla, y aquí en nueva regla nos vamos a la... Perdón, que un gato chiquitito que tenemos que anda aquí juguetón. Me mueve el computador. Nos vamos aquí a la última opción. Y aquí esta última opción se llama utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces aquí Profe. nosotros... ¿Sí? Kate, ¿ibas a decir algo? Ahora dije que sí, que Ah, sí ya. se veía. Entonces nosotros colocamos el cursor aquí, en esta parte donde va la fórmula, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, si febrero, o sea, G2, es mayor que enero, si febrero es mayor que enero, el formato va a ser un relleno de color verde. Le damos a aceptar. Y antes de darle el aceptar de definitivo, vamos a seleccionar esto que colocamos aquí y vamos a presionar la celda F4 hasta eliminar todos los signos peso para que las celdas queden 100% variables. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, que hemos hecho eso, le damos a aceptar y está introducida la regla de si es mayor. Ahora, manteniendo seleccionada la misma celda, nos vamos a ir a nuevamente formato condicional, nueva regla, última opción, y vamos aquí a escribir el caso contrario. ¿Qué pasa si febrero es menor que enero? ¿Qué pasa si febrero es menor que enero? El formato va a ser un relleno de un color rojo claro. ¿Ya? Ahí está. Profe, ¿Sí? disculpa que se me No. cayó el internet. ¿Qué hizo en esa parte que le puso, ya le quitó los signos peso? ¿Aceptó nomás? Sí, una vez que se aquí los Ahí signos quedé. pesos, le di a aceptar. Ya. Le di a aceptar y volví a repetir el paso, pero estaba introduciendo el caso contrario. O sea, ¿qué pasa si febrero es menor que enero? Ah, ya, profe. ¿Eso no lo seguimos o igual lo hacemos? Sí, igual lo hacen. Yo ahí lo hice ahora. Ya. Y aquí también le borramos los signos pesos. Entonces, en el fondo, esto lo hice dos veces. Una para decir qué pasa si febrero es mayor que enero y aplicamos el color verde. Y luego sobre esa misma celda introducimos la condición de qué sucede si febrero es menor que enero. En este caso lo establecí aquí yo que va a hacer lo vamos a asignar un color rojo. Le borramos los signos pesos, le damos a aceptar. Y ahora con esa acción, esta celda tiene ambos formatos, tanto para verde como rojo, ¿se entiende?
Sí, profe. Entonces, esta celda ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a replicarla hacia abajo hasta febrero de Nicole. Suelto. Hago clic aquí en este cuadro que son las opciones de autorrelleno. Hago clic en el cuadro y voy a elegir la opción de rellenar el formato solo. ¿Lo ven? Sí, profe. Seleccionamos esa opción. Replicamos hacia el lado ahora hasta junio. Y en junio, cuando hemos replicado hasta junio, volvemos a marcar las opciones de relleno y nuevamente indicar que rellenamos solamente el formato. Y con eso vemos en pantalla cuál es la tendencia. ¿Y qué es lo que podemos apreciar con el color? Que en el mes de abril todos los agentes, sin excepción, tuvieron resultados inferiores al del periodo anterior. Profe, soy yo de nuevo. Dime, Camila. Cuando replico hacia abajo, se me cambia por 23, no sé qué hice Sí, mal ahora. mira, comparte de pantalla. Ya. Quedé un poco colgado donde se me cayó el internet. Sí, no hay problema. Profe, una pregunta. ¿Por qué ¿Sí? se cambian los valores? Sí, porque mira, aquí vamos a verlo con Camila. Replica hacia abajo, Camila. Lo Ya. que pasa, ya, ahí no hagas nada, stand-by. Cuando tú replicas hacia abajo, Excel repite. ¿Ya? Pero cuando Excel repite por defecto, mira, Camila hace clic en ese cuadro que aparece al final. Ese es. ¿Ahí? ¿Sí? Por defecto, Excel, cuando nosotros replicamos, hace la acción de copiar la celda. Por eso se copian los números hacia abajo. Yo en mi caso no quiero copiar la celda, yo solamente quiero copiar el formato que tiene la celda. Entonces le das a la opción de rellenar formato solo. Y ahí está. Y haces lo mismo ahora hasta el mes de junio. Replica hacia el lado, todo eso, replícalo hacia junio. Ay, qué pedo dice. Ahora, momento. Nuevamente, si tú pinchas ese cuadro, nuevamente Excel lo que hizo, mira, pincha. Copió otra vez, en este caso, generó una serie de relleno. Y no, yo no quiero una serie de relleno, yo solamente quiero copiar el formato, rellenar formato solo. Y ahí está. Ya. Vale, profe, muchas gracias. De nada. ¿Se entendió? Profe, ¿cuál era la primera condición? Es que me acordé que usted me enseñó que se hacía de otra forma porque por la cuestión de que tengo Mac, entonces era distinto el proceso. Mac. ¿Me compartes pantalla? Ah, pero tú No, sí, ya estoy en la parte, solo que me falta la condición, era G2 mayor o menor, ¿cuál era la primera? Ahí te lo muestro. Ahí está. ¿Qué pasa si febrero es menor que enero y viceversa? Tú cambia el signo del lugar. ¿Lo ves, Naomi? Sí, profe, gracias. Ya. Profe, una pregunta. Dime Si uno quiere agregar la condición de que se dé el valor exacto, o sea, igual, ¿se puede poner literal un igual o se toma como otra fórmula? yo lo que hago en ese caso, igual que la función sí, tenemos si es mayor o si es menor. ¿Y qué pasa si es igual? Yo lo que prefiero es no introducir el formato y coloreo manualmente. Entonces tomo todo esto y lo coloreo manualmente con el color que yo quiero. Entonces, si la regla que yo aplico no, por defecto, ese color que yo pinte manualmente solamente se va a aplicar sobre las celdas que no estén en el formato condicional. O sea, en este caso sería el igual. Puedes hacerlo con una tercera regla o tomando esto y pintando todo un mismo color. Por ejemplo, yo lo pinto aquí de color gris oscuro. Si te fijas, nada cambió de color, ¿cierto? Sí, profe. Pero digamos que aquí
Aquí estos dos vamos a tener el mismo valor. ¿Viste? Ahí Excel lo pintó de gris, porque como eso es igual del periodo anterior y no está parametrizado, asigna el formato que yo le di a la celda manualmente. Ah, ya. Ya. Lo puedes hacer así o introducir la tercera condición. Ahí queda a criterio tuyo. ¿Se entendió, no? Sí, profe, se entendió, gracias. Ahora vamos a hacer una más. Profe, disculpe, ¿Sí? me desconcentré un poco. ¿Qué había que hacer ahora? O sea, antes, cuando el compañero preguntó. ¿Pero tú ya coloreaste con los dos colores? Sí. No, hasta ahí, que me estaba preguntando, qué pasa si eran iguales, cómo él le daba el color, otro color, eso me estaba preguntando. Ah, ya, profe. Ya, Pero estaba respondiendo una pregunta simplemente. ya disculpe, profe, que me No, desconcentré un poco. no te preocupes. Ya, lo que vamos a hacer nosotros ahora, esta misma tabla la vamos a copiar y la vamos a replicar abajo. Yo voy, selecciono las filas, le doy copiar y le doy acá en la fila 14 le doy pegar. A esta nueva tabla que yo generé acá abajo, le quiero borrar el formato condicional. Para borrar el formato condicional, selecciono las celdas que tienen el formato establecido. Una vez que selecciono las celdas con el formato, me voy a la ficha inicio, formato condicional, y le doy aquí en borrar regla la opción de borrar reglas de las celdas seleccionadas. ¿Se entiende? Entonces ustedes pinchan y con eso hemos borrado el formato y queda en gris, que es lo que comentaba antes. Como no hay ninguna regla establecida, se volvió al formato que tiene la celda por defecto. Ahí. Y esta tabla de acá abajo la vamos a completar, pero a la vuelta del receso de clase, porque el próximo lunes y miércoles hay receso. Y también para volver del receso directamente ya a pasar lo que queda de clase. Este miércoles no hay clases. Este miércoles vamos a realizar el control número 1 de Excel. ¿Ya? Ese control va a abarcar todo lo que hemos visto de clase hasta ahora. ¿Ya? El control va a estar disponible desde este miércoles y va a estar disponible para que ustedes suban su respuesta hasta este sábado en la noche. ¿Ya? Ahí tienen una ventana horaria bien extensa para subir la respuesta de su control. Bueno. Profe, ¿el control es individual? Sí, el control es individual. Gracias. ¿Ya? Así que eso sería la